Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Estoy colocando aquí los ajuares para que esto salga por YouTube y se vea bien bonito. Bien, antes de iniciar con el programa del día de hoy vamos a hablar del siglo XVII, ortodoxia, racionalismo y pietismo, así se llama. Siglo XVII, ortodoxia, racionalismo y pietismo es el tema que voy a tratar el día de hoy. Usted sabe que estamos hablando de la Reforma y de lo que causó la Reforma, lo que ha causado hasta el día de hoy la Reforma protestante. Antes de entrar en el tema o antes de comenzar con este programa del día de hoy, déjenme dar alguna información. Estamos en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Yo soy el pastor Alvin Carrasco y quiero enviar un saludo a los pastores de la Iglesia de Dios de la Profecía en la provincia de Barahona. Toda la provincia, tanto los pastores que están en Santa Cruz de Barahona como los pastores que están en Enriquillo, en Paraíso, Los Blancos y toda esa zona. También los pastores de Pedernales, sobre todo a mi amigo y hermano el pastor Fello Ulises de la Cruz, y a los pastores de Neiva, Braulín y su esposo, un saludo de mi parte, y al pastor Stauer en Duvergé. Bien. Bueno, los domingos tenemos servicio en la Iglesia de Dios de la Profecía Central desde las 9 de la mañana nuestra escuela bíblica y a las 11 nuestro servicio de acción de gracia. Los martes tenemos verdades bíblicas y estamos viendo el tema de falsedades. Así se llama el tema que estamos viendo los martes en verdades bíblicas. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios, y este jueves está dirigido por las damas, que el sábado también tendrán un congreso de amigas. Así que todos a respaldar el congreso de amigas de las damas. Bien, vamos a entrar en la enseñanza del día de hoy. Siglo XVII. La semana pasada yo estuve hablando sobre lo acontecido en el siglo XVI. Un siglo de luces, porque fue el siglo donde la Reforma protestante se había venido gestando. Pero ya había desde el siglo XIII, siglo XIV y siglo XV, ya se habían levantado hombres pre-reformadores, como fue el caso de Pedro Baldo, el caso de John Wycliffe, el caso de Jan Hus, etcétera, etcétera, que fueron hombres que se levantaron con una protesta hacia Roma. Sin embargo, fueron callados. Pedro Baldo, sus dichos y sus enseñanzas fueron aceptadas por un gran número de europeos de Europa, y esto se le conoció como los valdenses. Más adelante se le conocieron como los valdenses, y era por su amplia predicación y por su amor hacia la palabra de Dios, hacia el estudio de la palabra de Dios. Hasta el día de hoy existen iglesias valdenses en Europa y en Argentina. En América también existen, en Latinoamérica existen algunas iglesias valdenses que de hecho hace unos años celebraron sus 800 años de la permanencia y vigencia de la iglesia valdense, que se levantó en el siglo XIII. Bien. Continuamos. Todo esto hizo que esto también aunado al gran cisma del Oriente. No tengo tiempo para hablar mucho sobre el gran cisma del Oriente, solamente voy a dar una referencia.
fue donde la iglesia de Roma se divide y ya no era el Sacro Imperio Romano, sino que era una parte de eso y otra parte era el Imperio Bizantino. Y entonces llegó un momento donde Bizancio, así que se le llamaba a aquella ciudad, que hoy es la ciudad de Estambul. Bizancio fue donde se levanta la iglesia, se levanta la iglesia y allí nombran a un papa. Entonces ya existían dos papas, el papa del Sacro Imperio Romano que tenía su sede en Roma y el papa del Imperio Bizantino que tenía su sede en Bizancio. Y esos dos papas empiezan a tirarse y empiezan a pelearse. Durante más de 40 años esta fue la pugna entre estos papas. Y llegó un momento donde existió un tercer papa. Esto hizo que la iglesia se dividiera y de allí nació la Iglesia Ortodoxa del Oriente. La Iglesia Ortodoxa del Oriente, y más adelante, en el siglo XI, se levantaría la Iglesia Ortodoxa Rusa. La Iglesia Ortodoxa Rusa era una misma sección de la Iglesia Romana, pero en Rusia. Entonces se levanta la iglesia. Como la iglesia había tenido tanto conflicto y se levanta ahora en el siglo XVI este tema de Martín Lutero haciendo esta protesta y lo que ellos llamaban protestantes, la iglesia tendría mucho cuidado al momento de proceder. Así que dentro de la forma de proceder de la iglesia vinieron con una contrarreforma. La contrarreforma tratando de aunar en qué creían y a qué estaba tirando la iglesia. Ya tenía la experiencia la iglesia de esa división, por lo tanto ellos estaban protegiendo lo que era parte de la iglesia. Pero cuando me refiero al siglo XVII y a la ortodoxia, no tiene que ver nada con lo acontecido en Roma, sino con lo acontecido dentro del luteranismo. Y por eso toco el punto del siglo XVII y lo primero que hablo acá es de la ortodoxia. ¿A qué me refiero con el tema de la ortodoxia? Principalmente al desarrollo teológico y eclesiástico que tuvo la iglesia luterana, que tuvo el cristianismo. Porque ellos afirmaron buscar o sustentar las doctrinas tradicionales y a menudo respondían a movimientos que tenían algunas pequeñas desviaciones, y a esos movimientos ellos lo llamaban como herejía. Estoy hablando de la iglesia de Lutero ahora, el movimiento de Lutero, que quiso mantener la ortodoxia sobre todo, pero esto produjo entonces que se levantaran movimientos como fue el racionalismo. Ojo, el racionalismo no era un movimiento religioso, pero sí un movimiento que salió del tema religioso. Y quiero tocar un poquito de eso. No, otra vez, el racionalismo no era un movimiento religioso, pero sí era un movimiento que había salido para dar respuesta a lo que la religión estaba haciendo. El individuo más mencionado en el tema del racionalismo es Renato Descartes, porque recuerde que el racionalismo, más que un movimiento religioso, buscaba darle respuesta a la religión. Se hizo un movimiento filosófico, por un lado, y por otro lado se levantó el empirismo, que tenía como sustentante a John Locke. Y ahí es donde viene la pregunta, porque esto ya es cultura general. Usted se preguntará, ¿pero qué tiene que ver esto con la iglesia? Mucho tiene que ver. Y todo esto empezó en la Reforma Protestante. Por eso es que hay que manejar bien los datos. Yo le decía a mi esposa, el tema que voy a tratar hoy es bastante difícil de tratar, sobre todo cuando no tenemos ese amplio conocimiento de lo que estamos tratando. Entonces, déjeme retomar otra vez. La ortodoxia que buscaba y llamaba herejes a aquellos que, la ortodoxia luterana me refiero, que llamaba hereje a aquellos que no estaban muy de acuerdo y que tenían un pensamiento más expandido con relación a eso, produjo de que se levantara un movimiento que quería salir de lo religioso y darle más cabida al pensamiento, a la razón, a la búsqueda de la razón. Y es ahí donde nace el racionalismo. Entienda esto.
el racionalismo. Algo que señalo aquí, que los protestantes se dividieron en diferentes credos y conceptos, luteranos, calvinistas, anglicanos, etcétera, etcétera, lo que llevaría a desarrollar credos y confesiones para definir lo que cada tradición consideraba doctrinas centrales. Y a esto es lo que me estoy refiriendo con ortodoxia. Entonces se levantaron credos, como fue el caso de la Confesión de Fe de Westminster en el siglo XVII, año 1646, el Sínodo de Dort también en el siglo XVII, la Fórmula de Concordia, que fue años antes, a finales del siglo XVI. Son los ejemplos de las declaraciones que buscaban articular y defender la ortodoxia dentro de cada tradición. Aquí, tanto los luteranos como los calvinistas, como los anglicanos quisieron irse por la parte más ortodoxa, porque recuerde que la iglesia a finales del siglo XVI había hecho una contrarreforma para sustentar su ortodoxia. Entonces aquí todo el mundo lo que quería era abrazar la ortodoxia. Recuerde que ortodoxia significa la adoración escritural, lo que está en la escritura. Lo que queremos es que se haga conforme a lo que está en la escritura, pero cada uno tenía su propio concepto de la escritura, no así como al principio. Una parte que señalo bien claro aquí es que por parte del catolicismo defendió sus posturas con la contrarreforma, sobre todo a finales del siglo XVI en el Concilio de Trento, que duraron 12 años allí hablando de todo esto, donde ellos sustentaron el tema de la salvación, de los sacramentos y de la autoridad papal. Y se levantaron nuevas órdenes religiosas, como fue el caso de los jesuitas, que desempeñaron un papel crucial en la defensa y propagación de la ortodoxia católica. Es decir, no solo los luteranos, calvinistas y anglicanos buscaban abrazarse a su propia ortodoxia, sino que también la Iglesia Católica buscaba abrazarse de su propia ortodoxia, y todo el mundo se fue a su propia ortodoxia. Y entonces eso hizo que los pensadores liberales, como fue el caso de Descartes, quería sacar el pensamiento y la verdad de la religión. Porque ¿qué se pensaba? Que lo que decía una cierta religión era la verdad, o lo que decía el Papa era la verdad. Pensadores libres, como el caso de Descartes, por eso se le llama el padre del racionalismo a Descartes, que decía que la única ciencia que era pura era la matemática. Por eso al día de hoy todavía en las escuelas se enseñan las coordenadas cartesianas, que es y se usa tanto en todo se usa las coordenadas cartesianas. En todo se usa, para hacer todo, porque es no sé cómo explicarlo, es un plano matemático muy eficaz para todo diseño, para toda explicación, etcétera, etcétera. Entonces, como libre pensador, Descartes decía que la razón no podía estar subyugada a la teología. Eso era lo que pensaba Descartes. Descartes decía, es que la razón no puede estar subyugada a la teología, la razón debe ser libre. Y entonces se levanta el libre pensamiento, donde Descartes apoyaba más el tema de la razón y hacer constructos y hacer conjeturas y sacar conjeturas y hacer hipótesis. Sin embargo, alguien se levantó dentro del mismo racionalismo, que fue John Locke, y dijo, no, espérate, porque las cosas deben llevarnos a un estado de hacer las cosas con nuestras propias manos, y de ahí donde surge el empirismo. Y hubo también entonces varias discusiones racionales entre John Locke y Renato Descartes en el siglo XVI. Ve qué importante poder conectar todos los puntos. Todo sale del tema de la religión o del tema de la fe, que se había gestado, ese movimiento protestante que había explotado y hecho tantas cosas en Europa, hace que también el libre pensamiento se enmarque. Pero ¿qué sucede? Que había otro movimiento que había ya surgido en el siglo XII, que fue el Renacimiento, que ahora la iglesia también tenía que apoderarse de él en el siglo XVI y siglo XVII.
Y es ahí donde la iglesia, con tal de poder aprovechar también el libre pensamiento, la iglesia católica me refiero, con tal de aprovechar el libre pensamiento, entonces toma hombres como Botticelli, como Leonardo da Vinci, como Rafael, Miguel Ángel, y los usa, básicamente los contrata para que la iglesia pueda expresar la fortaleza de la religión a través del arte. En ese tiempo se pintó mucho y casi todos los pintores y escultores hablaban mucho sobre la Magdalena y el niño. Se hablaba mucho o se pintaba mucho de la Magdalena y el niño, o de la Madonna y el niño. La Madonna y el niño es el tema. La Madonna y el niño, que era pintar la Virgen María con Jesús en los brazos. Y casi todos los pintores de la época y escultores hicieron este trabajo, claro, empujados por la iglesia. Surgieron hombres como Maquiavelo, que escribió mucho sobre la política, Erasmo de Rotterdam y científicos como Copérnico, que la iglesia quiso controlar. Pero también en ese proceso nace el humanismo, porque lo que hizo el Renacimiento fue realzar el humanismo. Realmente la Iglesia Católica quiso apoderarse del Renacimiento, pero lo que hizo el Renacimiento, que fue conectarnos con la herencia griega, porque eso era lo que hacía el Renacimiento, levantar la herencia griega, sobre todo, ¿en dónde? En Italia. El Renacimiento surge en Italia. Y hombres como Rafael, Miguel Ángel, Maquiavelo, eran italianos. Y Da Vinci, Botticelli, eran italianos. No sé si logramos conectar todo esto. Y entonces, ¿dónde estaba ubicada la iglesia? En Roma, Italia. Es decir, el Renacimiento fue un movimiento que la propia iglesia empujó. Sin embargo, este movimiento que la propia iglesia empujó, sin darse cuenta, la iglesia estaba levantando el humanismo, donde se le daba particular importancia al humano, al ser humano, por encima de Dios. Y esto hizo que se olvidara el aspecto de Dios y que se realzara el aspecto del ser humano. Entonces, con todo esto que estaba pasando, se levantaron, y estoy más ahora en el racionalismo, se levantaron hombres filósofos como Voltaire, como Rousseau, como Diderot, que criticaron mucho los dogmas religiosos, criticaron mucho no solo los dogmas de la Iglesia Católica, sino que cada movimiento había creado sus dogmas. Los luteranos tenían sus dogmas, los calvinistas tenían sus dogmas, pero casi no se habla de eso, hermano. Los calvinistas tenían sus dogmas, los luteranos tenían sus dogmas en cuanto a la ortodoxia se refería. Y entonces estos filósofos se levantan y critican los diferentes dogmas que habían, los diferentes dogmas religiosos, y propusieron una visión del mundo basada en la razón y en la ciencia, en lugar de la revelación divina y la tradición. ¿Qué le parece? Y todo eso surge a medida de que la iglesia fue avanzando. Y todo eso también surge a medida de que la protesta se hizo tan evidente con la reforma. Pero ¿qué pasó? Que esto también surgió el deísmo. El deísmo, que sostenía la iglesia, la idea de que Dios creó el universo, pero no intervenía en el universo después de la creación. Es decir, que elimina el papel de la providencia y elimina el papel de los milagros, lo que contrasta directamente con las doctrinas ortodoxas del cristianismo. Y esto también, el deísmo traería un problema en todo lo que es la historia de la iglesia, porque se anulaba la intervención divina. Pero esto también produjo movimientos propios que se habían levantado, donde las personas que venían criticaban a la iglesia o a los diferentes movimientos religiosos que había y exigían que se buscaban nuevos movimientos o mejorar sus propios movimientos y sus propias creencias. Fue el caso de Spencer, de Philip Jacob Spencer, en el año 1635, un teólogo alemán
que harto de la ortodoxia luterana, se apartó y entonces escribió un documento que se llama Pia Desideria o los deseos piadosos, porque ellos veían que los luteranos estaban más centrados en la ortodoxia que en la piedad, que en practicar la ortodoxia. Y entonces Philip Jacob Spencer es el creador del pietismo alemán, así se le llama, creador del pietismo alemán. Pero este pietismo alemán se centraría más en la piedad, en cómo practicar la piedad, y eso hace que surjan los asilos de ancianos, que surjan los lugares para atender a las viudas, para atender a los niños desamparados, para darle comida a los huérfanos. Mientras eso sucedía en Alemania, entonces en Inglaterra se levantaría el movimiento del puritanismo inglés. Fíjese cómo pasa todo eso. Pero déjenme hablar un poquito más de Philip Jacob Spencer, porque nadie casi habla de él. Philip Jacob Spencer criticaba la rigidez doctrinal de la ortodoxia luterana y proponía varias formas dentro de la iglesia. Él promovió también la formación de pequeños grupos de estudios bíblicos, enfatizaba el concepto del sacerdocio de todos los creyentes y era necesario experimentar una conversión personal y una vida de santificación continua, demostrada a través de una vida moral y piadosa, y proponía la predicación, que la predicación tuviera como fin transformar al ser humano. Eso era lo que el pietismo alemán buscaba. Por eso el estudio de hoy se llama Siglo XVI, Ortodoxia, Racionalismo y Pietismo. Y fíjense que no me centré más en el tema del puritanismo inglés, porque para ello tendría una clase completa o tendría 2 horas completas o una sección completa para hablar de esto. Pero es necesario que nosotros entendamos que qué fue lo que realmente produjo este tema de la reforma protestante. Mire hasta dónde, cómo empezamos con un hombre publicando 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Sin embargo, detrás de él vendrían movimientos que lo apoyarían a él, como es el caso del luteranismo. Se levantarían movimientos que tendrían otra visión, como es el caso del calvinismo, y se levantaría otro movimiento, el movimiento de Enrique VIII allá en Inglaterra, que se separaría totalmente de la iglesia y formando su propia iglesia apartada totalmente. Sin embargo, todos ellos se apegaron a la ortodoxia y olvidaron la práctica, porque la misma Iglesia Católica se había pegado más a la ortodoxia, a sus credos, a sus dogmas, que a la práctica de los tales. Olvidaron que la Biblia, que la palabra de Dios hablaba de darle al pobre, de bendecir a la viuda, al huérfano. Olvidaron eso. Y entonces era necesario que se levantara, primero que salieran hombres libres pensadores que dijeran, no, es que el pensamiento no puede estar subyugado, la razón no puede estar subyugada a la iglesia, y por eso se levantan hombres como Renato Descartes y John Locke, que se desconectan totalmente, desconectan el pensamiento de la religión, y también se levantaron hombres que dijeron sí, se puede seguir este tema de la ortodoxia, pero practicando las cosas. Y ahí donde se levanta el pietismo, y más adelante se levantaría el puritanismo inglés. ¿Verdad que es una clase bastante seria, que hay que prestar atención y que es parte del desarrollo de la iglesia cristiana? La semana que viene yo voy a hablar un poquito más acerca del puritanismo inglés y cómo afectó al resto del mundo, y cómo ese puritanismo inglés llegó a Estados Unidos y cómo creció en Estados Unidos con el tema de la educación y todo lo demás.
Hasta ahora yo termino dándole gracias a ustedes y recordándole que estamos en YouTube Mundo Cristiano IDP. Allí puede ir, darle a la campanita, suscribirse para que todos los días le lleguen las notificaciones de todos los programas que estamos cargando en esta plataforma en YouTube. Así que, también estamos por Spotify. Estamos también por Spotify, que también puede buscarnos como Mundo Cristiano IDP. Termino aquí. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados.